Hola, apreciados participantes. Bienvenidos a esta presentación, a este encuentro síncrono, donde estableceremos un propósito de mucha relevancia. Y este no es otro que penetrar en las bases fundamentales de lo que es la salud financiera de cualquier empresa. Y estamos hablando específicamente del pasivo corriente. En los próximos minutos vamos a desglosar qué son exactamente estas obligaciones a corto plazo. ¿Por qué? Porque un control interno bien concebido es indispensable para su gestión eficiente y cómo la auditoría nos asegura que están presentadas de forma correcta y transparente. Comprender el pasivo corriente no es solo una cuestión contable. Es clave para evaluar la liquidez de una empresa, su capacidad para cumplir con sus compromisos inmediatos y, en última instancia, para tomar decisiones financieras bien estructuradas, bien soportadas. Vamos a empezar. Ahora, vamos a desarrollar el contenido, una bienvenida a esta audiencia, la breve introducción sobre la importancia del tema de la salud financiera y el objetivo de la presentación, que es entender el pasivo corriente, cómo se controla y cómo se audita. Entonces, em, cuando nosotros estamos ya desarrollando lo que es el pasivo corriente, entonces nosotros podemos argumentar que ahora que hemos sustentado pues las bases del pasivo corriente en términos sencillos, también es conocido como pasivo a corto plazo. Y este agrupa todas aquellas obligaciones o deudas que una empresa debe liquidar, es decir, pagar en un periodo de tiempo relevante, corto, y a que nos referimos en corto. Fíjense que la interrogante es muy interesante. Y la respuesta no es otra que generalmente hablamos de un plazo no mayor de un año. Eso es lo que lo hace corriente. Sin embargo, es importante destacar que en algunos sectores con ciclos operativos muy largos, este plazo podría extender más allá del ciclo normal de operaciones de la empresa, si este fuera mayor a 12 meses. Lo fundamental es que son deudas que las empresas tienen que afrontar en un futuro muy cercano. Para entender mejor, veamos sus características clave. Se desprende de ahí de la lámina, primero, y como ya mencionamos, su naturaleza de corto plazo. Esto significa que su vencimiento está a la vuelta, de un momento a otro, a la vuelta de la esquina, a diferencia de un préstamo hipotecario que pagaremos durante 20, 30 años tal vez. Seguidamente, como segundo aspecto, tenemos la exigibilidad. Estas obligaciones son exigibles porque la empresa tiene un compromiso firme de pagarla. No es algo opcional. Son deudas reales y concretas que deben ser saldadas. Y tercero, y no menos importante, su origen. Muchos de estos pasivos surgen directamente de las operaciones diarias y del financiamiento operativo que la empresa recibe en un momento determinado. Entonces, pensemos en la compra de materia prima a crédito, el pago de la nómina, son parte de la rutina para que la empresa siga su funcionamiento.
En este sentido, es crucial diferenciarlo del pasivo no corriente. Y fíjense por qué, como su nombre lo indica, son las obligaciones a largo plazo, porque no es corriente. Aquellas que las empresas tienen por más de un año para pagar, como un préstamo hipotecario, como ya lo dijimos, y la emisión de bonos a varios años. La distinción entre corriente y no corriente, por lo tanto, es fundamental para analizar la liquidez y la solvencia de la empresa, de la organización, de la compañía que veremos brevemente más adelante. Entonces, ahora que tenemos eh, que tenemos clara la definición, veamos con ejemplos concretos cuáles son los componentes más comunes que encontramos dentro del pasivo corriente de una empresa, de una organización, de una institución. Identificarlos es clave para entender cómo se gestionan y auditan estas obligaciones. El primero, y quizás el más importante, son las cuentas por pagar a proveedores. Podemos imaginarnos que la empresa compra materia prima o suministros a crédito. Esa deuda con el proveedor, que usualmente debe pagarse entre 30, 60, 90, 100 días, 120 días, es una cuenta por pagar. Ya sabemos su clasificación. Es una obligación directa por bienes y servicios recibidos. Luego tenemos los préstamos bancarios. Fíjense que se desprende de la lámina como un segundo punto. A corto plazo. Estos son créditos para una empresa que toma de un banco y que deben ser devueltos al menos o menos de un año. Por ejemplo, una línea de crédito rotatoria o un préstamo de capital de trabajo por 6 meses. Entonces, similar a los préstamos bancarios a corto plazo, allí los tenemos. ¿Y por qué le hago referencia a esto? Estos son créditos que de una empresa toma de un banco y que deben ser devueltos en menos de un año. Similar a los préstamos, están los documentos por pagar. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de los documentos por pagar, estos son compromisos más formales, como pagaré o letras de cambio que la empresa ha firmado y que también vencen en un corto plazo, digamos, 9 meses, 10 meses, 11 meses. Ahora bien, un componente muy importante y a veces mal interpretado es la porción corriente de la deuda a largo plazo. Piensen entonces, como hablábamos de un préstamo a 5 años que su empresa obtuvo. Entonces, cada año una parte de ese préstamo vence. Hay que cancelarla en ese periodo contable, en ese periodo presupuestario, en ese ejercicio fiscal. Ahora, la porción del primer y principal de ese préstamo, que debe ser pagada en los próximos 12 meses, se reclasifica del pasivo a largo plazo al pasivo corriente. Es decir, la parte que se vence a corto plazo. Entonces, de pasivo a largo plazo, la cuota parte que se vence en el próximo ejercicio pasa a ser pasivo corriente, perdón. Ahora, más allá de estas, existen otras obligaciones corrientes que vemos continuamente, diariamente dentro de la empresa, que son los impuestos a pagar. Entonces ya sabemos que toda empresa tiene obligaciones a pagar impuestos sobre la renta, al valor agregado, si aplican las retenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Estas obligaciones fiscales aún no han sido desembolsadas al cierre del periodo contable, son pasivo corriente. Por otra parte, tenemos los sueldos y salarios por pagar. Si la empresa tiene una quincena o un mes de trabajo por sus empleados que aún no ha pagado, al cierre del periodo, ese monto se convierte en un pasivo corriente. Lógico, estamos hablando a la fecha de cierre.
Cuando hablamos del periodo es a la fecha de cierre. Entonces, es un servicio ya recibido, pero pendiente de pago. Entonces, los gastos acumulados o acumulaciones. Entonces, aquí incluimos los gastos que ya se han incluido, pero que todavía no se han pagado. Si se ha recibido la factura, fíjense, esa es la condición. Un ejemplo, los intereses acumulados de un préstamo que se pagará en el próximo mes o el servicio de energía eléctrica que ya se consumió, pero cuya factura aún no nos ha llegado. Tenemos aquí esos dos ejemplos que continuamente los recibimos. Ahora bien, y los anticipos de cliente, eso también es interesante manejarlo porque esto es un pasivo interesante. Es dinero que nuestra empresa o la empresa donde ustedes se desempeñen o la empresa que estemos auditando, viéndolo de esas tres perspectivas distintas, recibe de un cliente por un producto o servicio que aún no hemos entregado o que aún no se ha entregado. Entonces, esta, que no, hasta que no se entregue el producto o el servicio, es una obligación que se tiene con ese cliente. Es decir, por ese anticipo que se recibió y se clasifica como un pasivo corriente. Entonces, como podemos observar, el pasivo corriente es un grupo diverso de obligaciones, todas con las características común de ser deuda que la empresa debe atender a futuro inmediato y correctamente identificado y registrado para una gestión financiera sólida. Entonces, ahí tenemos las principales categorías, podemos referirnos a las cuentas por pagar proveedores, los préstamos bancarios, como ya lo dimos a corto plazo, los documentos a pagar, que son las obligaciones formales, los pagarés, entre otros, la porción del crédito a largo plazo, que ya lo definimos cuando desarrollamos la teoría, y otras obligaciones que comúnmente nos podemos encontrar, ahí tenemos, ya lo dijimos, los impuestos por pagar, los sueldos y salarios, los gastos acumulados y los anticipos a clientes. Fíjense cuán interesante es, es tener claro qué vamos a ir tratando como pasivo corriente y cómo lo vamos a abordar en un momento determinado para clasificarlo de manera corriente y adecuada. Y como auditores conocer esas distintas clasificaciones para ubicarnos exactamente en la posición financiera de la empresa en un momento determinado. Entonces, llegamos a lo que es la importancia del control interno. Y ahora que hemos levantado esas capas de los diversos componentes del pasivo corriente, es fundamental hablar sobre cómo gestionamos y protegemos estas obligaciones y quién es donde entra en juego la importancia del control interno. Entonces, si hacemos un ejercicio eh, imaginario, entonces vamos a pensar en el control interno como el sistema de seguridad de nuestra empresa y vamos a definirlo como el conjunto de políticas, procedimientos y prácticas que diseñamos o ha diseñado la gerencia y ha implementado para asegurar que las cosas se hagan de manera correcta, de manera eficiente, de manera honesta, es decir, que se hagan bien. Ahora, cuando se habla específicamente del pasivo corriente, tiene un control interno bastante sólido, fuerte, bien cimentado, bien diseñado, bien seguido, bien analizado y es absolutamente vital por las razones que vamos a desarrollar a continuación. Primero, y quizás lo más obvio, es que nos ayuda a prevenir errores. Es lo primero que tenemos allí en la lámina, como podemos observar. Y lo que es aún más grave, fraude. Sin controles adecuados, es muy fácil que se registren deudas incorrectas, que se paguen dos o tres veces las mismas facturas o incluso que se desvíen fondos.
Un buen control interno, bien diseñado, bien implementado y bien controlado, actúa, vamos a decirlo así, como un escudo protector. Entonces, seguidamente, como segundo punto, tenemos garantizar la exactitud de la integridad de los registros contables. Entonces, garantizar la exactitud y la integridad de estos registros. Con respecto a eso, eh, la información financiera que se presenta debe ser fiel, reflejo de la realidad. Y aquí surge una interrogante muy importante que debemos formularnos. ¿De qué sirve tener un balance si no confiamos en que los pasivos registrados son todos los que son y que están por el monto correcto? Es decir, tenemos un balance, cuadra, pero es cierto. Entonces, el control interno nos va a ayudar a asegurar que cada una de esas obligaciones se registre de forma precisa y completa. Entonces, como tercer aspecto, tenemos asegurar el pago oportuno de las deudas. Entonces, en esto podemos decir que cumplir con los proveedores y los acreedores a tiempo no solo es una obligación legal, sino que también es crucial para mantener una buena reputación eh, como empresa y unas relaciones comerciales sólidas, bien cimentadas. Un control interno eficaz nos alerta sobre el vencimiento y facilita el proceso de pago y estar pendiente precisamente de que no ocurra lo indeseable, es decir, caer en el incumplimiento. Y como cuarto aspecto, un control interno bien diseñado eh, ayuda a optimizar la gestión del flujo de caja y la liquidez. Fíjense que ese cuarto punto, como lo podemos observar en la lámina, es muy importante tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque al tener un control claro sobre lo que debemos y cuándo debemos pagarlo, podemos planificar mejor nuestro desembolso, es decir, un flujo de caja bastante razonable y bien diseñado. Evitar cualquier sorpresa y asegurar que siempre tengamos el efectivo suficiente y que esté disponible, es decir, que sobre él no pese ningún tipo de gravamen para cumplir con nuestras obligaciones. Si este control eh, eh, carecemos de él, entonces vamos a correr el riesgo de enfrentar problemas de liquidez, lo que puede poner en aprietos, en riesgo, desmejorar la gestión de la empresa, las operaciones de ella. Entonces, reflexionando un poco sobre lo expuesto, un control interno efectivo sobre el pasivo corriente no es cualquier cosa, no es un lujo, por decirlo de alguna manera, es una necesidad estratégica. Nos da la confianza de que nuestras obligaciones a corto plazo se manejen en forma segura y precisa y eficiente, lo cual es fundamental para la estabilidad y el éxito a largo plazo de cualquier organización. Entonces, fíjense cuán importante es la importancia del control. Entonces, ya visto lo que es la importancia del control, vamos a, a pasar a lo que es el componente del control interno. Los componentes del control interno los preparé en dos láminas, porque una razón es para facilitar la comprensión de la lectura en la lámina y dos, para que la presentación sea de fácil manejo y comprensión de sus contenidos. Ahora bien, vamos a profundizar en los componentes esenciales que forman un sistema de control interno efectivo sobre el pasivo corriente, que es lo que estamos desarrollando. Ahora, no se trata solo de tener una idea general. Son acciones y procedimientos muy específicos que se implementan en el diario, en el día a día, es decir, en la cotidianidad. El primer pilar fundamental es la autorización adecuada. Entonces, eso es lo primero que se desprende de la lámina,
porque son mecanismos de control. Esto significa que todas las obligaciones que la empresa asume, cada deuda que contrae, debe estar formalmente aprobada por el personal con la autoridad pertinente y suficiente. Entonces, si pensamos por un solo momento, no creemos que cualquier empleado pueda generar una deuda a nombre de la empresa sin un visto bueno por parte de la autoridad competente. ¿Ok? Para eso está la gobernanza. Por ejemplo, una orden de compra grande debe ser aprobada por los gerentes de compra o de finanzas. Un contrato con un nuevo proveedor debe tener la firma, de un directivo por lo menos. Esta autorización asegura que la obligación es legítima y que está alineada con los objetivos de la empresa. Seguidamente, en segundo lugar, eh, y este es uno de los principios más importantes del control interno, eh, que tenemos, y me voy a referir a la segregación de funciones. La cacareada segregación de funciones, pero siempre por razones presupuestarias o para tratar de controlar gastos, siempre una persona tiene doble función y están relacionadas y se rompe lo que es el control. Entonces, esta es una medida de seguridad que considero crucial y ella consiste en separar las responsabilidades clave, de manera que ninguna persona tenga control total sobre las transacciones de principio a fin, es decir, que estén segregadas. Para el pasivo corriente, esto significa que la persona que solicita o autoriza una compra no debe ser la misma que recibe los bienes y servicios, ni la misma que registra la factura en la contabilidad, y mucho menos la misma que emite el pago. Si una sola persona pudiera hacer todo eso, el riesgo de errores intencionales o fraude se dispararía. Es decir, el riesgo a cual está sometida la partida es muy grande. Entonces, separar estas tareas crea un sistema, eh, que permita realmente, ejercer cada una de estas funciones de manera separada, de modo que la ejecución del trabajo de uno sea controlado por la ejecución del trabajo del siguiente que interviene según el flujo de información. En tercer lugar, vamos a tener, para esta primera parte, para esta primera lámina, como le dije, es vital el registro oportuno y exacto. Una vez que una obligación se ha incurrido y autorizado, debe ser registrada inmediatamente y por el monto correcto en el sistema contable. No podemos esperar semanas para registrar una factura de proveedor. Eso distorsionaría la información financiera en un momento determinado. Cada pasivo debe reflejarse en los libros tan pronto como la empresa adquiere la obligación, asegurando que nuestros estados financieros muestran una imagen precisa de nuestras deudas en cualquier momento determinado. Recuerden que cuando tenemos un balance en la mano, cuando tenemos un estado de la posición financiera en la mano, consideramos que lo que está registrado en los elementos básicos de la ecuación realmente son el producto que se desprende de los distintos saldos que, contienen cada una de las cuentas que lo conforman. Ahora, estos tres componentes, son base para la cual construimos una gestión sólida del pasivo corriente. Y así vamos a tener, como le dije, la lámina la número 2, ¿ok? Los componentes del control interno. Entonces, continuando, con los controles internos clave, para el pasivo corriente, el siguiente elemento esencial es la documentación de soporte. Ahí está, esa es la primera parte de la segunda lámina. Cada obligación, cada gasto, cada deuda debe estar respaldada por la documentación adecuada. Esto significa tener las facturas de proveedores, los contratos firmados, las órdenes de compras autorizadas, los recibos de entrega. Esta documentación no solo valida la existencia de la deuda, sino que también nos permite auditar y verificar su exactitud.
es la evidencia física de que la obligación realmente es legítima. Seguidamente, otro control crucial son las conciliaciones periódicas. Esto significa comparar regularmente nuestros registros internos de cuentas por pagar con los estados de cuenta que recibimos de nuestros proveedores. Al hacer estas conciliaciones podemos identificar rápidamente cualquier discrepancia, factura que no hemos registrado, pagos que ellos no han aplicado o incluso errores en los montos. Es una revisión cruzada para asegurar la fiabilidad de nuestro saldo. Ahora, nosotros nos podemos preguntar, desviándonos un poco de esto, ¿y por qué es importante conocer esto? Porque cuando nosotros vayamos a realizar las pruebas sustantivas y las pruebas de cumplimiento, necesitamos conocer todo este marco teórico porque es el que nos direcciona a conocer y a realizar un análisis crítico del control interno de la empresa. Si conocemos la definición, lógicamente podemos evaluar el control. Entonces, eh, al hacer estas conciliaciones, como lo dijimos, es una revisión cruzada que asegura la fiabilidad de los resultados, de los saldos, ¿verdad? Por último, pero no podemos dejarle de asignar la importancia que tiene. Tenemos la revisión y aprobación de los pagos. Antes de que cualquier dinero, antes de que cualquier efectivo salga de la empresa para liquidar un pasivo, el pago debe ser revisado y aprobado por las personas autorizadas, que tiene que ser diferente a quien originó la compra y registró la factura. Ya hablamos de la segregación de las funciones, ¿verdad? Ahora bien, esta revisión final asegura que se está pagando la cantidad correcta. Algunos pensarían que estamos haciendo doble trabajo, pero son los mecanismos de control precisamente cuando una persona va a proceder a hacer algo y verifica los pasos previos, esto blinda el procedimiento. Entonces, es el último filtro antes del desembolso de efectivo y es fundamental para prevenir pagos duplicados o fraudulentos. Entonces, viendo esto desde el punto de vista global, holístico, estos componentes de control interno, la autorización adecuada, la segregación de funciones, el registro oportuno y exacto, la documentación de soporte, las conciliaciones periódicas y la revisión de pago, forman una estructura definitivamente sólida y defiende y protege los riesgos de manejo de la partida. Esto nos permite gestionar el pasivo corriente de manera eficiente, minimizando riesgos y asegurando que la información financiera eh, sobre nuestras actuaciones sobre la deuda sea siempre confiable. Entonces, así llegamos a lo que es la auditoría del pasivo. Hemos hablado de que es el pasivo corriente y por qué un control interno sólido, bien diseñado e implementado es esencial. Ahora, pasemos a la tercera pieza de este rompecabezas, para llamarlo de alguna forma, ¿verdad? La auditoría del pasivo corriente. La auditoría es esencial porque es un examen independiente de los estados financieros de una empresa. Cuando un auditor se enfoca en el pasivo corriente, su objetivo principal es determinar si estas obligaciones están presentadas de manera razonable y si son razonables y justas en los estados financieros y si los hemos preparado de acuerdo con los principios contables aplicados como las normas internacionales de información financiera y las normas de información financiera que podamos aplicar aquí en Venezuela, que hayamos adoptado según la normativa, según el marco legal y la adopción que pueda hacer el Colegio de Contadores Públicos, es necesario tomarlo en consideración, es necesario observarlo. Pero quiero prestarle especial atención a un punto crucial aquí. En la auditoría del pasivo corriente hay un riesgo inherente y una preocupación central para el auditor, que es la integridad. ¿Qué significa esto? Entonces, formulándonos una pregunta, significa que el auditor está muy enfocado en asegurarse de que no existen pasivos significativos que hayan sido omitidos o que no estén registrados en los libros de la empresa. Entonces, para una empresa es relativamente fácil olvidar registrar una deuda o incluso ocultarla, esconderla,
para que sus estados financieros parezcan más solventes de lo que realmente son. En contraste, un activo inexistente es más fácil de falsear sin evidencia. Por ejemplo, el auditor dedica mucho esfuerzo a la búsqueda de pasivos no registrados. Ahí queremos evitar que la sorpresa desagradable, si se quiere, donde y después de la auditoría aparezcan deudas sustanciales que no estaban reportadas. Entonces, si seguimos el hilo direccionador de lo abordado, la auditoría del pasivo corriente no solo confirma lo que está registrado y que sea correcto, sino que también y de manera muy importante, relevante, busca descubrir lo que no está registrado, asegurando que la imagen de las obligaciones de la empresa sean completas y confiables. Es lo que conocemos también como hallazgo, ¿ok? Entonces, si buscamos las afirmaciones clave, podemos conseguir en la lámina anterior, cuando hablamos de que el objetivo de la auditoría es asegurar la razonabilidad y especialmente la integridad del pasivo corriente, pero ¿cómo lograr que el auditor, cómo logra el auditor en la práctica esto? Entonces, la clave está en algo que llamamos afirmaciones de auditoría. Entonces, podemos pensar en las afirmaciones como las preguntas fundamentales que el auditor hace sobre cada cuenta en los estados financieros. Son los puntos sobre los cuales se busca evidencia. Para el pasivo corriente hay 5 afirmaciones principales que guían todo trabajo. Primeramente, tenemos la afirmación de la existencia. Aquí el auditor se pregunta, ¿realmente existe esta obligación que la empresa tiene registrada? Si vemos las cuentas por pagar del proveedor, el auditor verifica si esta deuda es real o no. Luego, aquí volvemos a la que mencionamos como la más crítica para el pasivo. Esta es la afirmación de integridad. Esta es la pregunta inversa y vital. ¿Se han registrado todos los pasivos que la empresa tiene? Como lo vimos en la lámina anterior, ¿verdad? No falta ninguna deuda importante. Como les dije anteriormente, el riesgo aquí es la omisión. El auditor busca efectivamente pasivos no registrados y sus obligaciones. Y la tercera afirmación es el derecho y las obligaciones, aunque son más común que todos los pasivos, que para los pasivos se enfocan en las obligaciones. La empresa está realmente obligada y legalmente a pagar esa deuda, es decir, que la deuda esté contraída legalmente. Entonces, se verifica si la deuda corresponde a la entidad auditada o no. Y la evaluación y asignación, que es la última parte de las afirmaciones clave. Entonces, esta busca responder, ¿los pasivos están registrados por el monto correcto o en la moneda adecuada y en el periodo contable que corresponda? No solo importa que existan, sino que el valor sea preciso y que se haya reconocido el momento justo sin adelantar ni retrasar la deuda. Entonces, la presentación y relevancia, eh, podemos llegar aquí a decir que si los pasivos están clasificados y descritos y revelados apropiadamente en los estados financieros. Entonces, esa es una pregunta que debemos formularnos. Y otra que tampoco podemos dar de lado, están todas las notas explicativas necesarias en los estados financieros, lógicamente, me estoy refiriendo a esto, como las tasas de interés y los vencimientos de los préstamos. Entonces, entender estas afirmaciones es de vital importancia porque cada procedimiento de auditoría que realizamos busca obtener evidencia para sustentar una o varias de esas preguntas que nos hemos formulado. Entonces, así llegamos ya a los procedimientos de auditoría. Vamos a darle ya más celeridad al asunto porque apenas nos quedan 5 minutos para finalizar. Entonces, tenemos la revisión de la documentación, que no es otra cosa que examinar la facturación, ¿verdad? Entonces, por cada pasivo significativo, el auditor examinará los documentos que lo respaldan. Luego tenemos un procedimiento muy importante que es la confirmación con los proveedores.
el auditor debe enviar solicitudes directas a los proveedores de la empresa para que confirmen por escrito y directamente al auditor el saldo de las empresas que deben a la fecha determinada. Un procedimiento crítico, y aquí volvemos a las afirmaciones de integridad, es la búsqueda del pasivo no registrado. Es vital. Entonces, como mencionamos ya anteriormente, es fácil que una empresa omita la deuda. Para combatirlo, el auditor debe realizar las acciones tales como la revisión de de los desembolsos, analizar la correspondencia con proveedores o con acreedores para buscar indicios de deudas pendientes y examinar las actas de reuniones de las agendas o el directorio en busca de compromisos o acuerdos que impliquen nuevas obligaciones. Entonces, así llegamos a la segunda parte de los procedimientos de auditoría, que lo llamamos comunes, y aquí tenemos el análisis de los gastos acumulados, como los impuestos, recálculo para verificar la exactitud, las revisiones relevantes, tenemos que asegurarnos toda la información sobre el pasivo corriente que esté adecuadamente formulado. Entonces, fíjense cuán importante es que uno de ellos, cuando realizamos ese análisis, no podemos eh, dejar de lado que esta revisión de revelación no basta con que el pasivo estén registrados correctamente en los números, sino también es fundamentalmente que estén adecuadamente presentados y descritas las normas en su estado financiero, como lo vimos anteriormente. Y llegamos así ya al cierre y reflexiones finales. Entonces, hemos recorrido este camino completamente desde la definición que son estos compromisos inmediatos que llamamos pasivo corriente, pasando por las indispensables función del control interno para su gestión, hasta los rigurosos procesos de auditoría que nos garantizan su fiabilidad. Quiero que se lleven una reflexión clave de esta presentación. El pasivo corriente no es solo una línea de balance general. Entonces, es un reflejo dinámico de las operaciones diarias de las empresas y tienen un impacto directo y crucial en su liquidez. Por el contrario, una administración eficiente y transparente del pasivo corriente, respaldada por controles internos sólidos y verificada por una auditoría rigurosa, no solo asegura el cumplimiento normativo, también genera confianza en los inversionistas, en los bancos, en los proveedores, es decir, en los intervinientes o en los interesados. Espero que esta presentación les brinde una comprensión más clara y práctica sobre los componentes de tal vital importancia. Entonces, que tengan una feliz tarde. Hasta pronto. Me gustó haber compartido con ustedes y quiero recordarles algo que es muy importante tomar en consideración en este tipo de actividad. Y es que en la interacción está la clave de la construcción colectiva del conocimiento. Nada hacemos, ¿ok? Con eh, buscar, indagar, si tenemos también esta oportunidad de en tiempo real, en tiempo síncrono, compartir con el docente de la asignatura, con el facilitador, con el tutor y formularles las consideraciones que ustedes tengan a bien hacer. Siempre vamos a estar aquí para darle la respuesta oportuna de lo que requieran, sobre todo en esta sección de la auditoría que es sumamente importante porque afecta directamente el flujo de caja, el flujo del efectivo. Entonces, que tengan una feliz tarde. Hasta pronto. Nos vemos. Estamos en contacto.